Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad muy especial, muy bonita, ¿verdad? Confiando de que Dios les esté bendiciendo mucho a ustedes en el nombre de Jesús. Bueno, ya esperando, o más bien culminando esta cuarentena, ¿verdad? Y asumiendo muchas responsabilidades de parte de cada uno para nuestro cuidado personal y de la familia, confiando de que usted asuma una excelente responsabilidad para los días venideros. Bueno, quiero dejarles un pequeño comentario sobre lo que es la palabra del Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 13, dice en el nombre de Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Bueno, hablando de lo que es el Evangelio, pues no a todas las personas les gusta seguir este camino, que realmente es un camino muy especial, muy precioso. Y hay muchas personas que dicen, me gusta que me hablen de Dios, pero hasta allí, pero no se deciden a tomar un compromiso con Dios, ya que el beneficio es tan personal y a la vez se convierte en una bendición, bendición personal y bendición para las personas que le rodean. Ahora, ¿qué podría representar la puerta estrecha? Pues podríamos decir que representa un camino difícil y que pocos están dispuestos a pasar por ella. Me refiero en el aspecto de que hay tantas cosas, ¿verdad? De que en lo que es la puerta estrecha o camino difícil se encuentran muchas limitaciones. Entonces, según el versículo que dice que lleva a la vida eterna, hablando de lo que es el camino angosto, es angosto porque tiene muchas limitaciones, entre las cuales encontramos un cuidado muy aparte en lo que se refiere no hacer las cosas que el mundo hace. Y sabemos que lo que el mundo ofrece son cosas, a nuestra vista son cosas muy bonitas, podríamos decirle muy llamativas. Sin embargo, la mayoría se mueve por el camino más ancho, donde hay una amplitud en lo que se refiere en placeres, negocios ilícitos de la vida. Entonces la mayoría no quiere saber nada de lo que es acerca del camino angosto, que es el camino del Evangelio. Ahora, ¿por qué digo de que es un camino con muchas limitaciones? Porque allí vamos a vivir de la manera apartada para Dios, ¿verdad? Entonces Dios dice que seamos santos. Entonces la santidad nos lleva a que vamos a apartarnos de muchas cosas, ¿verdad? Y este es el punto, que para muchas personas resulta difícil y dicen que ser cristiano es muy difícil. Pues la verdad, aparentemente resulta difícil, pero cuando hay voluntad y cuando sabemos que necesitamos de Dios, resulta fácil. Ahora, la mayoría dice que es difícil porque no puede hacer lo que se le ronque la gana, como dicen muchos, ¿verdad? Entonces, tienen miedo de dejar el alcohol, dejar las drogas, dejar tantas cosas que no solamente afectan su vida física, sino que hasta cierto punto, y que es lo más fuerte, afecta su vida espiritual. Y esto es lo que la mayoría no quiere, ¿verdad? Dejar ese camino ancho y encaminarse al camino angosto.
Ahora, ¿por qué si hablamos de la palabra difícil, que, que en palabra, viene de la palabra griega tribo, que significa exprimir, ¿verdad? Exprimir o, o, o presionar con fuerza, ¿verdad? Esto es hablando de la palabra difícil, ¿verdad? Entonces mucha gente se siente como presionada que al llegar a una congregación, ¿verdad? Oiga los sermones y que le digan que tiene que cambiar de estilo de vida, que tiene que moverse en un sistema muy diferente. Recuerden que la vez pasada decíamos que lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que de al modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Entonces, este punto es muy importante porque sabemos de que Dios nos espera que nosotros seamos cada día mejores. Entonces, cuando hablamos de la palabra exprimir, es presionar con fuerza, ¿verdad? Dios nos presiona y nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué no debemos de hacer. Y muchas personas no están dispuestas a eso. Pues se sienten bien en el mundo y se sienten bien haciendo cosas deshonestas y se sienten felices. Incluso hay muchas personas que dicen y están conscientes que se van a ir para el infierno, para el lugar de castigo. Están conscientes de que necesitan de Dios, pero no quieren sujetarse a lo que es los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hablando de este camino difícil, es un camino estrecho, reducido, por las mismas características, ¿verdad? Si antes, ¿verdad? Me iba a reuniones ilícitas, pues hoy ya no, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, si yo me hago cristiano, pues ya no voy a ir a baile, ya no voy a ir a fiestas, ya no voy a beber alcohol, bueno, tantas cosas que usted ya conoce. Entonces todo esto, ellos sienten hasta cierto punto un dolor, hablando humanamente, que lo humano que es lo que más pide pecado, ¿verdad? Entonces, pero aunque el espíritu tiene una gran necesidad de la presencia de Dios. Ahora, podríamos decir de que nuestra vida, o más bien yo antes decía de que sin Dios estaba bien, eso lo decía yo. Que no necesitaba de ir a la iglesia, que yo no me metía con nadie, que no le hacía daño a nadie, eso pensaba yo. Pero cuando vemos y vamos más allá de que muchas veces uno pueda reír, ¿verdad? Literalmente, pero nuestro espíritu tiene una gran angustia y es que no ha tenido el perdón de pecados todavía. Y obtener el perdón de pecados es una maravilla muy grande que nos motiva a vivir más, a vivir para Dios. Entonces, ahora, en nuestra vida cristiana no significa que no vamos a tener problemas. Pues la verdad es cuando quizás muchas veces encontramos momentos más difíciles, ¿verdad? Entonces, y es cuando muchas veces creemos, o mucha gente, o bueno, al menos yo lo pensé, ¿verdad? Que al hacerme cristiano, ¿verdad? Servirle a Dios, yo creí que no iba a tener dificultades. Y hace 2 años atrás, un aproximado, yo nunca pensé que iba a padecer esta enfermedad, que por veces me agobia, hablando anímicamente, ¿verdad? Espiritualmente, pues uno siempre está dispuesto a seguir, pero físicamente a veces uno vive etapas bien complicadas. Es una enfermedad de que cuando uno viene a sentir de presto, está muy mal ya. Entonces yo hace 2 años no pensé que iba a vivir esta etapa. Creí que todo estaba bien. Servía en la iglesia. Me esforcé por hacerme las mejores cosas en la iglesia. Y me he esforzado. Y creo que todavía puedo seguir haciendo cosas. Pero no porque tenga super fuerza, sino porque la presencia de Dios es lo que me ministra. Ahora,
Cuando me llevo a este punto de que muchas veces uno cree que porque es cristiano no va a tener problemas, dificultades o no va a pasar enfermedades, me estoy refiriendo de que uno piensa erróneamente. Y cuando tú llegas al camino de Dios, vas a disfrutar tantas bendiciones, pero el enemigo siempre va a querer derribarte. El enemigo va a querer tumbar tu fe. El enemigo siempre va a querer destruirte. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces nosotros somos blanco del enemigo. Somos blanco de sus siervos, hablando del enemigo, ¿verdad? Somos blanco de ellos. Entonces todos los días nosotros libramos grandes batallas. Pero mantenernos en este camino estrecho nos trae grandes beneficios. Quizás muchas veces habrá mucha incomodidad, ¿verdad? Pero eso no significa de que Dios no está con nosotros. Ahora, aparentemente, y quiero que veamos esta lectura en Lucas 9:57. Lucas 9:57 y versículo 58. Oigan lo que dice. Lucas 9, versículo 57 dice: y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora usted ve que me refiero a lo que es el camino estrecho. Aparentemente pareciera de que Jesús desanimaba a las personas que querían seguir. Porque muchas veces hay muchas personas que llegan a la iglesia porque miran a muchos creyentes que están creciendo literalmente, espiritualmente, y tal vez oyen cómo presiden un buen culto o porque exponen un buen sermón. Y dicen: yo quiero ser como X hermana o como X hermano. Pero nunca se han imaginado de que estos hermanos, para llegar hasta donde están, han pagado un gran precio. Entonces, en esta lectura vemos como que Jesús desanima a las personas que querían seguirle. Y Él dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: yo no tengo donde vivir. No tengo ni siquiera donde dormir. Y quizás muchas personas cuando oían esas palabras dijeron: entonces, ¿para qué le voy a seguir? ¿Qué me ofrece? Si Jesús dice que es Dios, ¿y qué me ofrece a mí ese Dios? Y esto nos lleva a que muchas personas dicen: no necesito de Dios. No, así estoy bien. Así vivo una vida muy preciosa. Entonces Jesús le hace la memoria: no tengo donde dormir, no tengo donde vivir. Si quieres seguirme, que sea tu voluntad. Entonces Dios siempre lo que busca tocar es nuestra voluntad. Dios pudiera obligarnos a que le siguiéramos, a que le sigamos. Pero entonces estaríamos sirviéndole a Dios a la fuerza. Y Dios nunca ha querido algo a la fuerza. Y es por eso que les toca, en esta lectura vemos que les toca más allá de sus sentimientos, porque muchas personas habían visto que habían hecho tantos milagros, que había curado ciegos, que había hecho un milagro aquí, que otro milagro allá, y de la emoción que sentían decían que le iban a seguir. Y cuando Jesús les decía estas palabras, ya las personas quizás pensaban diferente. Ahora, ¿qué piensa usted de Dios? ¿Cree que Dios no le va a socorrer o no le va a ayudar? Si aún, óigame bien lo que le voy a decir a usted, de que no tiene a Cristo en su vida, aún que no tiene a Dios en su vida, Dios le ha ayudado muchas veces. Dígame, a mí me ha ayudado muchísimas veces. Y no porque lo merezca, sino porque es la misericordia de Dios. Igual que usted, la misericordia de Dios no ha permitido que usted haya pasado momentos difíciles. Pero lo mejor de todo, y la invitación de hoy, es de que usted busque de Dios. Ya pues,
En nuestro país ya viene una reapertura de la economía y usted va a andar sin Dios en el bus, va a andar sin Dios en la calle. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a decidir buscar a Dios? ¿O se va a entregar a lo que muchas personas dicen que pase lo que va a pasar? Pues Dios, como he dicho otras veces, Dios quiere que siempre usted mantenga éxitos en su vida. En el versículo 59 encontramos otro ejemplo que dice, y dijo otro, sígueme. El versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entiérren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Bueno, no se refiere a que los muertos literales van a enterrar a otros muertos, sino está refiriendo a muertos espirituales, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos tener vida, vamos a trabajar, hacemos una cosa, hacemos otra, pero estamos muertos espirituales. ¿En qué posición se encuentra usted en este momento? ¿Qué posición tiene usted? ¿Qué camino ha determinado seguir? ¿Por qué? ¿Por qué seguir en el camino ancho? ¿Por qué seguir ese camino que le ha traído destrucción? Que ha llevado a su familia a muchas cosas terribles. Quiero decirles de que nuestro punto de vista y como hijos de Dios siempre estamos en la mira del enemigo y siempre va a querer destruirnos. Pero depende de nosotros si nos aferramos a la presencia de Dios, y esto, que es muy importante, tener carácter, tener convicción. Porque cuando Dios depositó el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos hizo personas muy fuertes. Entonces la única manera de estar derrotado es de que nosotros no queramos y que no le hagamos caso a Dios. Si hay algo que Dios premia tanto es la obediencia. Pero la pregunta, ¿por qué camino va usted? ¿Cuál es el camino que usted ha tomado? ¿Acaso no se ha cansado del camino ancho? Ese camino que le ha traído destrucción. Que quizás también muchas veces, muchas personas dicen, bueno, yo no necesito ir a la iglesia para ser bendecido. Gracias a Dios que ha sido bendecido. Pero eso no significa, una cosa es tener bendiciones materiales y otra cosa es tener la salvación, que es una bendición que no se puede comprar con nada. Entonces, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Ya halló esa puerta? Le aseguro que hay muchas personas que en estos momentos están llorando y se acuestan tristes y se acuestan quizás llorando cuando llega la noche. Porque saben que la única solución es buscar de Dios, pero ellos no quieren buscar de Dios. Porque, por lo menos en mi caso, cuando yo llegué a la iglesia donde me congrego en el tiempo de hoy, hasta el día de hoy, yo decía, si me bautizo, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, y a veces eso es lo que no queremos nosotros. Y preferimos estar por el camino ancho. Pero yo le hago el llamado el día de hoy. Busquemos de Dios. Yo que ya estoy en el camino tengo que buscar más de Dios. Y usted que no está en el camino, pues le aconsejo que busque de Dios. Porque usted no sabe cuándo será el último día de su vida. Usted no sabe, nadie lo sabe. Y no hay mejor manera que estar en la presencia de Dios. No hay mejor manera que vivir bajo la mano de Dios. Quiero terminar con esto. El Salmo 91, como lo he dicho otra vez, solamente es para las personas que viven bajo la voluntad de Dios. Para nadie más. Y si es una promesa, si usted quiere que ese salmo, o el Salmo 121, que son salmos que la mayoría las ocupa como amuleto, pues quiero decirle que no es un amuleto.
Funciona cuando usted depende de Dios, cuando usted quiere que Dios le corrija, cuando quiere que Dios le guíe. Sí, son promesas muy grandes que encontramos allí. Y me puedo hablar ese capítulo de memoria, pero lo mejor que Dios quiere es que vivamos para Él. Cada día, que le demos gracias y cada día cuidémonos más. Este camino, aparentemente, para muchos dicen que es difícil, pero ¿sabe cuál es lo mejor? Cuando usted tiene voluntad, va a vivir para Dios. Hay tentaciones, es normal. Job era un hombre justo y tuvo tentaciones, aún por la esposa, pero se mantuvo íntegro. Ahora, la invitación que yo le hago es que busque de Dios. No se tarde. No deje pasar el tiempo, busque de Dios en el nombre de Jesús. Analice por qué camino está. Si está en el camino angosto que lleva a la puerta estrecha, pues manténgase allí. Y si no está en ese camino, pues busque a alguien que le enseñe ese camino. En el nombre de Jesús, el llamado es que busquemos de Dios lo más que podamos. Y recuerde, la gloria siempre será para nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.